Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes en este encuentro de divulgación científica de la revista LATAM 2025. En esta oportunidad voy a realizar la ponencia correspondiente sobre la importancia de la neurociencia emocional en el aprendizaje de la primera infancia en la provincia de Lucanas 2025, cuyas autoras son quien les habla, Seida Marianela Álvaro López, Miliedita Álvaro López, y las coautoras Jenny Tadeo Amán, Blanca Milagros López, María Elizabeth Santaria, Catherine Valdivia Condori y la profesora Merlinda Marca Heredia. Continuando con este proceso de ponencia, vamos a iniciar con que la educación en el Perú es un sistema diversificado con etapas, niveles y modalidades que busca integrar y adaptarse a las necesidades de la población estudiantil. El sistema educativo en el Perú está organizado en la educación básica superior y en la educación básica media. Dentro de la educación básica existen tres tipos: la educación básica regular, la educación básica alternativa y la educación básica especial. Así como también está conformado por los tres niveles: el nivel inicial, el nivel primaria y el nivel secundaria. Existen avances que permiten mejorar la calidad educativa, pero también existen dificultades, como por ejemplo en la desigualdad socioeconómica y la infraestructura deficiente, especialmente en las zonas urbano-marginales y rurales. Sin embargo, en el Perú existe mejoras en cuanto se refiere al analfabetismo, así como también a la continuación de la educación primaria. En relación a la neurociencia emocional y la tecnología, es bidireccional y compleja. Por un lado, la neurociencia emocional proporciona conocimientos sobre cómo el cerebro procesa las emociones, especialmente para el proceso de aprendizaje de manera más efectiva y personalizada, considerando específicamente la salud mental del infante. Por otro lado, la tecnología, en particular las redes sociales y las diapositivas digitales, influyen en cómo los infantes y las personas experimentan y gestionan sus emociones, muchas veces de manera negativa, con problemas de ansiedad y baja estima, pero también es una herramienta para el proceso de aprendizaje emocional y la conexión social. Continuando, voy a referirme a las fases de la formación del cerebro. Específicamente, en el infante existe, y por supuesto, ¿no?, en todo individuo, en todo ser humano, existe 4 fases fundamentales que permiten una formación adecuada del cerebro. La primera fase es la preparación. Es un proceso mediante el cual el cerebro se prepara de manera interna antes del nacimiento para que se produzca el proceso de contacto con el medio que lo rodea. La segunda fase viene a ser la adquisición. Una vez que el niño o el infante se pone en contacto con el medio ambiente, tiene la capacidad de poder adquirir aprendizajes, no solamente del medio que lo rodea, sino también de la parte interna. La tercera fase viene a ser la formación de la memoria. El cerebro de los infantes, especialmente, tienen la capacidad de realizar procesos de aprendizaje y memorización que le va a permitir realizar estos aprendizajes a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, y que le va a permitir dar a conocer en otros momentos. Y por último, la cuarta fase, que viene a ser la integración funcional. Eso quiere decir que todos los sistemas internos del individuo están interrelacionados y conectados a través de un conjunto de redes neurales que le permiten una homeostasis
interna, así como también externa, con su medio ambiente. Continuando, vamos a hablar también sobre las funciones del sistema nervioso central, cuyo órgano fundamental viene a ser el cerebro. Dentro de estas funciones del cerebro tenemos la función emocional. La emoción es una de las reacciones funcionales que va a permitir que el individuo se relacione tanto con su medio interno como con su medio externo. Estas emociones pueden ser positivas como también negativas. La función social. Todo individuo, por naturaleza, es sociable. Por lo tanto, no existe un individuo que pueda vivir de manera aislada. Con respecto a las funciones sensorreceptivas, el cerebro tiene la capacidad de poder relacionarse con su medio interno y con su medio externo, a través de las redes neurales, específicamente de las glías y de las neuronas espejo. La función física. El individuo tiene la capacidad de relacionarse y adaptarse con el medio físico en donde vive, especialmente con las personas con quienes está relacionado. Puede ser con sus padres, con la persona quien los cuida, con los profesores de educación inicial. Con respecto a las funciones cognitivas, el niño tiene la capacidad de realizar procesos de aprendizaje que le permita desarrollar sus competencias y sus capacidades. Con respecto a las funciones moral y espiritual y reflexivo, el individuo en formación tiene la capacidad de poder distinguir lo bueno de lo malo, evaluar ciertos aspectos evolutivos que le permitan reflexionar. Con respecto a la metodología, tenemos el enfoque cualitativo. El artículo científico tiene un tipo básico, un diseño documental, teniendo en consideración los resultados y discusiones. La neurociencia emocional como base para el aprendizaje de la primera infancia asegura el flujo natural de las ideas, los mismos que ayudan a comprender a los lectores, a los padres de familia, a los docentes de educación inicial, al personal de los programas integrales como por ejemplo las cunas, los nidos, y no pecar de la ignorancia respecto a la evolución del cerebro y los factores fundamentales internos y externos para un perfeccionamiento conveniente del infante. La neuroplasticidad emocional como capacidad permite conectar los estudios cognitivos de la biología molecular, permitiendo la exploración de la biología humana para entender quiénes somos y qué es lo que hacemos, por lo que se sugiere utilizar métodos de enseñanza fundamentando para que el cerebro recolecte conocimientos relevantes. Estos resultados tienen una similitud con los expuestos por Ana Lucía Campos en el año 2014 y Yatense en el año 2024 respecto a la importancia de la neurociencia emocional para el desarrollo psicológico y biopsicosocial del individuo. La neuroplasticidad cerebral es el pilar de los procesos de aprendizaje en la primera infancia, porque permite que el cerebro se vaya modelando poco a poco, la misma que se mantiene a través de innumerables sinapsis neuronales. Estos procesos son encargados de mantener o permitir la desaparición de las conexiones nerviosas poco utilizadas y desarrollar las conexiones nerviosas más activas. El diagrama de las células nerviosas y las redes neurales disponen de actividad en toda la existencia de la vida. La sinapsis se caracteriza porque puede ser reforzada o debilitada por acción de los nuevos estímulos, experiencias, vivencias, acciones y pensamientos que permiten un aprendizaje a largo plazo, vale decir, aprendizajes imborrables. La misma que coincide con los aportes manifestados en el marco de las acciones y declaración de Dakar en el año 2000, de la misma manera con los expuestos por Ana Lucía Campos en el año 2010, quien manifestó
que el padre o cuidador del infante constituye el cerebro externo, porque va apoyando y motivando al infante para desarrollarse de manera personal, de manera social, de manera biológica. La neuroeducación es un proceso elemental para el aprendizaje de la primera infancia, porque es importante comprender que el cerebro tiene la capacidad de mejorar la educación. Ello implica que el sistema educativo requiere transfigurar para que los infantes desarrollen habilidades de carácter afectiva y efectiva, por ser el cerebro el responsable de ofrecer instrumentos para conseguir nuevos aprendizajes. Dentro de las conclusiones tenemos la neurociencia emocional como base para el aprendizaje de la primera infancia asegura el flujo natural de ideas, como por ejemplo una capacidad que sirve para conectar los estudios cognitivos con la biología molecular, permitiendo la exploración de la biología humana que permite que entendamos lo que somos, existiendo la posibilidad que la memoria afecte la educación, por lo que se sugiere métodos de enseñanza fundamentados para que el cerebro recolecte conocimiento relevante y útil. El conocimiento de los aportes sobre la neurociencia emocional en la primera infancia es fundamental para que los padres, docentes y las personas que tienen a su cuidado a los infantes coincidan con el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las neuronas para formar las redes neuronales que se inician desde la tercera semana de gestación, progresando paulatinamente después del nacimiento. El cerebro como órgano inmaduro necesita adaptarse, entender y sacar insumos que requiere del ambiente aún desconocido para sobrevivir, crecer, desarrollarse y formar una diada con el adulto. Por un lado, le permite regularse emocionalmente, crear vínculos y tener modelos a seguir. Y por otro lado, le ayuda a regular todos sus sistemas apropiándose de los estímulos adecuados en forma oportuna para el desarrollo biopsicosocial y emocional del infante. Los aportes de la neurociencia emocional para el aprendizaje son fundamentales. En la infancia, la neuroplasticidad cerebral es de suma importancia, porque consiente la alineación de la sinapsis a través de los tejidos neurales en situaciones regulares y apropiadas para el proceso del aprendizaje. El aprendizaje emocional en los infantes obedece a los estímulos internos y externos, a las emociones positivas y a las emociones negativas, para sobrellevar las dificultades de cualquier índole, mezclando y optimizando el binomio emoción-aprendizaje. También depende de la buena salud, nutrición, inmunizaciones, sueño, hábitat, genética y otros factores que permiten el desarrollo completo del infante. Muchísimas gracias. Aquí tenemos el contacto de las autoras, el teléfono, así como también el correo. Les agradezco por su atención.